Shalom Amakiam, toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahawashi, Bahasham, Rahahakotash, doble honores a los apóstoles de la gran piedra del molino, que por medio del Espíritu Santo enseñaron a mis maestros esta verdad. Un saludo a ellos, a los hermanos y a las hermanas. Aquí en otro video, y como pueden ver, el título de este video es El Reino Norteño. Y el Reino Norteño, lo que es un nombre, por así decirlo, dado a la división del norte del reino de Israel. Y vamos a entrar en historia, en diferentes reyes, empezando con el rey Salomón, porque por medio de, o después de él empezó esa división. Y después de que hubo esa división y pasaron muchos reyes, cuando el Señor decidió cumplir con lo que está escrito en Oseas, como dice aquí en Oseas 1:6, dice: concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Yahweh Bahashem Yahawashi, ponle por nombre La Rahama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. El Señor nos quitó del todo de la tierra, de nuestra heredad. Dice: mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Yahweh su poder. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos de jinetes. Y sí, porque, pero a final de cuentas, después de 200 años, la casa de Judá fue llevada al cautiverio, pero pudo volver a regresar. Por eso es que conocemos la historia del Señor Yahawashi. Pero a Israel lo quitó del todo, como lo vimos. Dice: después de haber destetado a La Rahama, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo el poder: ponle por nombre La Amya, porque ustedes no son mi pueblo, ni yo seré su poder. Porque después de que el Señor se quitó con nosotros, eso es lo que pasó. Por eso es que muchos en los tiempos del Señor Yahawashi, en los tiempos de Pablo, los judíos no querían a los gentiles. Y ya explicamos esos gentiles, que eran israelitas, que se convirtieron a gentiles. ¿Por qué? Porque fueron quitados de la tierra y puestas como gentiles. El Señor les quitó su heredad y los hizo como muertos, como gentiles, como animales. Y este era el conflicto que tenían muchos judíos en el tiempo del Señor Yahawashi, en las cartas de Pablo, que ellos no lo querían, porque era una maldición, era una envidia que se tenían, porque todo empezó desde la división. Y el Señor Yahawashi, él dijo que todo reino dividido, y eso está hablando de Satanás, de los edomitas, pero eso aplica a cualquier reinado, cualquier reino, que cualquier reino dividido no se puede parar. Por eso es que nuestra nación cayó. Y esta historia que vamos a ver nos deja ver quiénes son nuestra gente hoy en día, porque como está escrito en Eclesiastes, ya lo voy a agarrar rápido, creo que es Eclesiastes 3 y 9. Dice, creo que es 1 y 9. Eso dice Eclesiastes 1 y 9. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que será. Y nada hay nuevo debajo del sol. Y debajo del sol es aquí en la tierra. Dice: ¿hay algo nuevo que se puede decir? He aquí que esto es nuevo. Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que procedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. Diciendo que, es literal. Lo que pasó en la historia antiguamente va a volver a pasar. Y mucha de la historia en la que vamos a ver, en estos aztecas o mayas y toda la historia que pasamos, la vamos a ver con estos reyes, porque hubo mucha violencia, hubo mucha guerra entre
nuestra gente con su propio pueblo. ¿Ok? Y lo principal fue la adoración a ídolos. Todo eso empieza, ¿ok? Con la adoración de ídolos. ¿Ok? So, vamos a ir aquí en Cuarta Esdras, capítulo 13. ¿Ok? Porque aquí nos va a dar el resumen, ¿ok? De lo que pasó después de que se cumplió la profecía de Oseas, que el Señor los quitó del todo. ¿Ok? So, como dice aquí, Cuarta Esdras 13 y 39. ¿Ok? Y para dar un punto aquí, dice: y como vistes que él reunió otra multitud pacífica hacia él, estas son las 10 tribus que se fueron llevadas prisioneras de su propia tierra en el tiempo del rey Oseas, a quien Salmanasar, rey de Asiria, llevó cautivos y los llevó sobre las aguas, y así llegaron a otra tierra. Ok, eso aquí nos está diciendo que el Señor, porque este capítulo está diciendo profecías del fin, cuando Él va a venir a hacer la guerra con esos carruajes que el mundo conoce como ovnis, y el mundo va a pelear con el Señor. Ok, pero después de eso, Él, como dice aquí, reunió otra multitud pacífica hacia Él, diciendo que el Señor iba a volver a juntar a las tribus, o a las personas de entre los tribus, a los escogidos de entre los tribus, ¿ok? Para con Él, ¿ok? Porque esa multitud pacífica es la Nueva Jerusalén. Y no todos los de nuestro pueblo andan siendo, ¿cómo se llama? Ciudadanos, ¿ok? De la Nueva Jerusalén. ¿Ok? Ellos andan siendo ciudadanos americanos, ciudadanos mexicanos y actuando como ellos, man. ¿Ok? Entonces dice: esas son las 10 tribus que fueron llevadas prisioneras de su propia tierra en el tiempo del rey Oseas, a quien el rey Salmanasar, ¿ok? Que el rey Oseas era rey de Israel, ¿ok? Del reino norteño, y lo vamos a ver. ¿Ok? A quien Salmanasar, rey de Asiria, llevó cautivos y los llevó sobre las aguas, y así llegaron a otra tierra. Pero tomaron este consejo entre sí, que dejarían la multitud de los paganos y se irían a un país lejano, donde nunca habitó la humanidad. ¿Ok? Y ese... vamos a sacar aquí Google Earth. Porque vamos... me gusta a mí ver el mapa y ver realmente el río. Ok, so estamos aquí. Ellos fueron llevados por acá como a Siria. Ok, como aquí a Siria. Ok, y todo esto es todo que ustedes, hermanos, que pueden ver, esto es el Eufrates. Ok, lo acercamos. So aquí está el Eufrates, right? Pero tomaron este consejo entre sí, que dejarían la multitud de los paganos y se irían a un país lejano donde nunca habitó la humanidad. Ok, y ese país lejano, ok, o esa tierra lejana, está hablando de esta tierra, ok, la tierra de las Américas, las llamadas Américas, ok, porque aquí nadie habitó, porque hay que recordarnos que la vida empezó aquí. Ok, y se empezó a expandir para acá. Y cuando empezaron a haber gentes que venían para acá, fue en el tiempo del rey Salomón. ¿Por qué? Porque él sabía, como dice la escritura en Sabiduría 7, que la sabiduría le enseñó a él lo visible y lo invisible. Ok, es muy probable que el rey Salomón se le fue declarado que aquí había otra tierra. Ok, por eso es que él mandaba a camitas, ok, para traerle oro y diferentes cosas. Ok, y ahorita lo vamos a ver. So, dice aquí: para que guardaran allí sus estatutos, las cuales nunca guardaron en su propia tierra. Ok, que ahorita vamos a entrar en eso. Dice: y entraron en el Eufrates por los lugares angostos del río, porque el Altísimo les hizo de señales y detuvo el diluvio hasta que pasaron. Ok, y esas señales que el Señor hizo fue por medio de señales en el cielo. Ok, que en el cielo tú puedes predecir qué es lo que el Señor va a hacer. Ok, y específicamente la nación o la tribu de Isaacar fueron los que ellos entendían
esas señales, eran expertos. Por eso hoy en día en los aztecas se le conoce a ellos por sus calendarios, que enseñaron a los mayas también. ¿Ok? Porque los mayas y los aztecas compartían partes de la tierra, estaban en sus fronteras. ¿Ok? Que era Zebulón e Isaacar. ¿Ok? So, continuando. Les hizo señales, porque el Altísimo les hizo señales y detuvo el diluvio hasta que pasaron. ¿Ok? Porque estas aguas que tienen que atravesar por todo el mundo, hay corrientes frías y hay corrientes, ¿cómo se llama? Corrientes frías y corrientes calientes. Y cuando tú juntas corriente fría y corriente caliente, se hace un desmadre. ¿Ok? Se pueden hacer remolinos, se pueden hacer huracanes. ¿Ok? Pero el Señor detuvo ese diluvio, ¿ok? Para que pudieran pasar. ¿Ok? Dice, porque aquella región había un largo camino para andar, a saber de 1 año y medio, y la misma región se llama Arzaret. ¿Ok? Que Arzaret significa otra tierra, porque eso está escrito en Deuteronomio 28, que también esa profecía estaba hablando de aquí de las Américas, man. ¿Ok? 28 o 29 y 28. Ya creo que es 29 y 28. Como dice aquí, por lo tanto se encendió la ira de Yahweh contra esa tierra para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro. Y Yahweh los desarraigó de su tierra con ira y con furor y con grande indignación. ¿Ok? Porque es lo que vamos a ver, man. Right? Dice, y los arrojó a otra tierra como hoy se ve. Y esa palabra en hebreo como otra tierra, ¿ok? Es Ahar y tierra Aratza. ¿Ok? Ahar Aratza. Eso es lo que significa Arzaret. Ahar Aratza. Otra tierra. ¿Ok? Y cuando tú buscas qué era Arzaret, ¿qué era Arzaret? Aquí está Arzaret. Se dice el nombre de la tierra. Dice el nombre de la tierra más allá del gran río, lejos de la habitación del hombre, en la que morarán las 10 tribus de Israel, observando las leyes de Moisés hasta el momento de la restauración. Ok, que el momento de la restauración aún no ha llegado. Ok, dice Colón identificó a América con esta tierra. Ok, so no hay nada más que decir. Colón. Alright. So, dice, y habitaron allí hasta el último tiempo, y ahora cuando comenzarán a venir. Ok, el Altísimo detendrá de nuevo las fuentes del arroyo para que puedan pasar, por tanto, vistes a la multitud con paz. Alright. Ok, so, sabemos que estas tribus fueron llevadas aquí, a esta parte del planeta. Ok, ahora el Señor cuando ellos los trajo aquí, dice la escritura que para guardar los estatutos y todo eso, pero claramente no fue por mucho tiempo. Ok, porque después, ¿quién mandó? El Señor mandó a estos españoles, ok, a estos edomitas, que su nacionalidad en la Biblia son edomitas, vino y los castigó por todas las cosas que estaban haciendo, man. Ok, y muchas cosas que los edomitas escriben de que nuestra gente estaba haciendo y sacrificando y todo eso es creíble. ¿Por qué? Porque como leemos en Eclesiastes 1 y 9, lo que fue será. Ok, y lo que será ya fue. No hay nada nuevo realmente debajo del sol. Entonces podemos sacar la medida de las escrituras de cómo nuestra gente en el reino norteño y también Judá, ok, el reino sureño, se estaban comportando y lo que estaban haciendo. Ok, porque ellos estaban haciendo rituales paganos, sacrificando a niños, sacrificando a esclavos, ok, a humanos, a hombres, a mujeres, ok, todo por la adoración de ídolos, man. Ok, estando en esta tierra. Ok, ese es el punto que quiero darles. Porque estando aquí se comportaron de una manera.
¿ok? Y un dato o una referencia a una película para que hermanos puedan tener una visualización es esta película, ¿ok? Que voy a poner, o esta serie, voy a poner el enlace. Un hermano lo compartió y, es muy interesante, man, ¿ok? Y estoy contento de que el hermano que lo compartió, la verdad, no me recuerdo quién lo compartió, pero el hermano que lo compartió, Tawara, ah, es que Tawara significa gracias, right? Solo se hacen, solo esta, ¿cómo se llama? Salakia, hermanos. Es que, Salakia. Esta serie solo salió en México y España, ¿ok? Pero esta página nos permite poder verla. Ok, eso voy a dejar el enlace en los comentarios, ¿ok? Y les voy a mostrar esta escena, nomás de una de tantas, ¿ok? Yo todavía no acabo de verla, pero lo que he visto es, las gráficas son buenas, so, le voy a quitar el volumen para que no me diga nada y lo voy a reproducir. Porque esto que vamos a ver, man, esto es muy creíble cuando lo ponemos a las escrituras. Ellos estaban haciendo realmente esto. ¿Por qué crees que el Señor mandó a estos edomitas? Y los mató y los masacró y les hizo todo lo que tenía que hacer. La escritura dice que se pasaron. ¿Ok? Pero el Señor mandó a este edomita, este sucio, a que nos castigara como una nación. Porque lo que estábamos haciendo, nomás véanlo, man. Alright? So, véanlo. Y aquí llevan a una prisionera, ¿ok? A una edomita. Y la van a crucificar. Le van a sacar el corazón. Alright. Ahí está. Ahí está. Ahí ya le sacaron el corazón. Ahí esto era nuestra gente haciendo eso. ¿Ok? Muchos, dicen que eso es mentira. No, eso no es mentira, man. Eso era real. Y el Señor mandó a este edomita para castigarnos por todo lo que estábamos haciendo. Aunque ahora, lo pongo como estábamos, pero esperamos que nosotros hayamos sido los que se mantuvieron firmes. Ok, no hicieron esto, man. Porque el Señor siempre tenía profetas, siempre ha tenido amigos, ok, que se han parado firmes en contra de la maldad, en contra de todos estos actos, man. Ok. So, esa es una escena. Ustedes hermanos pueden ver todo. Ok, tiene muchas buenas gráficas. Pero esto es lo que nuestra gente estaba haciendo. Ok, cuando lo ponemos en comparación ¿cómo se llama? A lo que estaba pasando, empezando con Rey Salomón. Ok, so antes de entrar en el capítulo de Primera de Reyes 11, vamos aquí a Eclesiástico. No. Este es el libro de Sabiduría, capítulo 14, versículo 22. Dice, pero no contentos con su error de no conocer a Yahweh, Bahashem Yahushai, viven los hombres en una espantosa guerra causada por la ignorancia, y a tan terribles males llaman paz. ¿Ya ves? Practican ritos en los que matan a niños, celebran cultos misteriosos o realizan locas fiestas de extrañas ceremonias. ¿Ok? Y esto es lo que estaba practicando los camitas. ¿Ok? Porque esa es la nación más maldita que el Señor, que el Señor maldijo, ¿ok? Conforme a sus actos. ¿Ok? Dice, no respetan ni la vida ni el matrimonio, sino que un hombre mata a otro a traición, o lo hace sufrir cometiendo adulterio con su esposa. Todo es confusión, muerte, asesinato, robo o engaño, sobornos, infidelidad, desorden, juramentos falsos, confusión de los valores, ingratitud, corrupción de las almas,
perversión sexual, destrucción del matrimonio, adulterio e inmoralidad. ¿Ok? Y aquí viene la razón. El culto a ídolos que no son nada es principio, causa y fin de todo mal. Los que los adoran celebran fiestas en que se pierde el juicio, o pronuncian falsas profecías, o viven en la injusticia, o juran en falso con facilidad. ¿Ya ves? So, todos estos males, todas estas cosas vienen por el culto a ídolos, man. Ok, so, ya diciendo esto, vamos a Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 1. Ok, y esto, hermanos, va a ser un poco, so, sean pacientes, man. Ok, sean pacientes. So, dice Primera de Reyes 11:1. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Yahweh había dicho a los hijos de Israel: no te llegarás a ellas, ni ellas se llegarán a ustedes, porque ciertamente harán inclinar su corazón contra sus dioses. Ok, a estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Ok, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón, su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Yahweh su poder, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. ¿Ok? E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Yahweh, y no siguió cumplidamente a Yahweh como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. ¿Ok? Y todo esto, man. ¿Ok? Aquí hay 3 dioses: Astoret, Milcón. ¿Ok? ¿Y cuál era? Quemos. ¿Ok? Y aquí tengo un resumen de lo que eran estos dioses en los cuales se menciona que el rey Salomón adoraba. ¿Ok? So, Quemos, alright. Quemos era era el dios nacional de los moabitas. Por eso es que aquí en las escrituras dicen, ok, Quemos, ¿dónde está? Ídolo abominable de Moab, alright. So, Quemos, ídolo nacional de los moabitas, ok. Y aquí habla de un rey moabita. Dice: el rey Mesa, también conocido como Mesá, el moabita, adoraba al dios Quemos. Ok. Dice: el rey al que se hace referencia en el pasaje bíblico sobre el sacrificio humano en el contexto de los moabitas, es Mesá, también conocido como Mesá el moabita. Ok, porque este rey dio un sacrificio porque estaba perdiendo la batalla. Ok. Y esto está mencionado en Segunda de Reyes 3:27. Ok, y aquí lo tengo, dice: entonces tomó a su primogénito, el cual había de reinar en su lugar, y lo ofreció en holocausto sobre la muralla. Ok, ¿por qué? Porque iba perdiendo. So hizo un sacrificio, ok, que posiblemente funcionó. ¿Por qué? Porque después, como dice aquí, la existencia de este rey y su historia también se mencionan en una inscripción conocida como Estela de Mesá, una piedra tallada en la que Mesá conmemora su victoria sobre Israel. Ya ves, porque aquí, como continuando la escritura, dice: y hubo en Israel gran enojo, y se apartaron de él, y se volvieron a su tierra. ¿Ok? Porque tal vez, sí funcionó este sacrificio. Porque los israelitas también andaban en un espíritu maldito, man. Alright. So este era Quemos. Quemos también requería de sacrificios humanos, man.
Ya ves, por eso las escrituras aquí habla de el ídolo abominable, ¿ok? Y una abominación es algo que no puedes tolerar ver. ¿Ya ves? Otro ídolo abominable era Milcón o Milcom, ¿ok? Que también conocido como Moloch o Molec. Y nosotros sabemos la, ¿cómo se llama? La reputación de este ídolo, ¿ok? Como una de las cuales principales, sacrificios humanos. La práctica más controvertida y condenada asociada con la adoración a Moloch es el sacrificio humano, en el que se ofrecían niños o personas en honor al dios. Esta práctica involucraba quemar a las víctimas en un altar y se menciona en pasajes como Jeremías 32 y 35. Dice, edificaron los lugares altos de Baal. Ok, y estos eran los hijos de Israel, man. Ok, tanto como Judá como Israel, man. Right? Porque ahora que mencionamos a los aztecas y a los mayas y los de Machu Picchu, ok, ellos, los incas, ok, todos ellos andaban haciendo cosas terribles, man. Ok, pero Judá, también Judá estaba practicando cosas terribles. Y una de esas cosas es la Santa Inquisición. Ok, ellos andaban torturando y siendo sangrientos y todo tipo de cosas que andaban haciendo allá en Europa, man, cuando ellos estaban reinando en la edad oscura, como le llama Esaú. Ok, eso dice Jeremías 32 y 35, edificaron los lugares altos de Baal, que están en el valle del hijo de Himón, para hacer pasar por el fuego a sus hijos y a sus hijas a Moloch, el cual no les mandé ni me vino el pensamiento a hacer esta abominación. Ok, el Señor no requirió que quemaras a fucking niños, man, o a personas. ¿Ya ves? So, este es el otro ídolo que se menciona el rey Salomón. Ok, la escritura habla, alright, como vamos a leerlo aquí en Eclesiástico. Un momento aquí. Alright, porque la escritura en Eclesiástico nos habla de que como es el rey, así es, así es el pueblo. Ok, dice, un gobernante sabio instruye a su pueblo. El gobierno del prudente es ordenado. Ok, pero Salomón en sus últimos días, él no se comportó como un sabio o como un prudente, man. Alright. Porque sí tenía sabiduría, pero las escrituras hablan de que usar, no me recuerdo bien, si un hermano lo puede poner, si se acuerda, es que hacer el mal no es sabiduría, es necedad. Ok, la razón es porque te lleva a la muerte. Ok, te trae puras cosas malas. Eso no es sabiduría. So, dice Eclesiástico 10 y 2. Según el gobernante, así son sus ministros. Según el jefe de la ciudad, así son sus habitantes. Ok, un rey licencioso. Ok, que no estoy seguro qué significa licencioso. Oh shit. Definir licencioso. Oh, atrevido. Alright, un rey atrevido. Ok, y el rey Salomón se comportó de esa manera, man. Ok, arruina a una ciudad. Si los gobernantes son sensatos, la ciudad crece. ¿Ya ves? Y lo que vamos a ver aquí con el rey Salomón y lo poquito que hemos visto adorando a estos dioses, ok, mira lo que la escritura no especifica, pero nosotros podemos saber con lo que dicen Sabiduría 14, ok, que el principio al culto de ídolos abominables, ok, es principio, causa y fin de todo mal. Ya ves, o no nos podemos esperar que no estaban haciendo todo este tipo de cosas, man. Ok, y aún hay otro. Como dice el hermano Arayadab, aún hay más. Ok, porque esta Astoret, alright, vamos a ver qué es lo que se hacía. Dice, en algunas de las culturas antiguas donde se adoraba a Astoret, también conocida como Astarte, se creía que tenía un papel en aspectos relacionados con el amor, la sexualidad y la fertilidad. En algunos contextos, su culto podía estar asociado con las prácticas sexuales o relaciones consideradas ilícitas desde una perspectiva cultural o religiosa. ¿Ya ves? So, hey man, como dijimos,
la escritura aquí en Reyes y lo que dice del rey Salomón que él hacía, no especifica qué es, pero tienes que poner a tu imaginación a correr, ¿ok? Comparándolo o poniendo la otra escritura en Sabiduría 14 para poder saber que todo lo que hace que adores ídolos es fucking sucio, man, maldito. Ya ves, y si Astoret era una de esas, ok, que Astoret es la nueva hoy en día, la Guadalupe, ok, adorando a una mujer. Alright, y puedes comparar eso, man, porque Astoret, como vamos a seguir viendo, dice, en algunas interpretaciones históricas y textuales se ha sugerido que el culto a Astoret podía haber involucrado la prostitución sagrada como parte de sus rituales. La prostitución sagrada era una práctica en la que las sacerdotisas, a menudo llamados hieródulas, se dedicaban al servicio religioso y se creía que tenían relaciones sexuales como una forma de honrar a la diosa y buscar su bendición para la fertilidad de la tierra y la comunidad. Ya ves, habían putas, man. Ok, como lo que hace hoy en día la Guadalupe a estos indios, man. Ok, porque todo indio que adora a la Guadalupe, 99.9 que es un mandilón. Ok, y que alaba a las mujeres. ¿Ya ves? Por eso tienen ese pinche dicho, arriba las mujeres. Ok, todo indio lo dice, man. Ok, porque siguen adorando ídolos. Ok, por eso, no me sorprendo por qué primero habla de Astoret. Ok, ok. Dice, porque a Salomón siguió a Astoret. Ok, y él tuvo 1000 mujeres, man. Ok. Y como dice aquí, continuando, Primera de Reyes 11:8. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Ok, ¿y qué tipo de sacrificios? Pues ya tú sabes. Ok. Dice, y se enojó Yahweh contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Yahweh, poder de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Yahweh. Y dijo Yahweh a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé de todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Ok, y voy a saltar a versículo 26. Ok, porque aquí habla de adversarios que el Señor levantó contra Salomón. Ok, la otra parte de que cuando los caminos del Señor le agradan al Señor, hace que sus enemigos estén en paz con él. Pero ¿cuál es la otra parte? Que si no estás conforme al Señor, entonces Él te va a levantar enemigos, man. Ok, te van a afrentar. Alright, y uno de estos, dice versículo 26, Primera de Reyes 11:26. También Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda, o sea, de Sereda, o sea, la que no tiene acento, de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. Ok, so Jeroboam, que era un Efraín, un efraimita, ok, y que era espiritual porque Efraín era la casa principal de Israel. Ok, so dice, la causa, y también Efraín se le conoce a la casa ¿cómo se llama? Efraín también se le conoce así al reino norteño del que estamos hablando. ¿Ok? Por eso aquí en Isaías 11:13 dice, la envidia de Efraín terminará
y el rencor de Judá se calmará. Efraín no tendrá envidia de Judá, y Judá no sentirá rencor contra Efraín. Ok, y esto está hablando, que es lo que va a pasar en el reino, pero eso ha pasado aquí entre los hermanos, porque los indios que están todavía en el mundo y viviendo como el mundo, ellos todavía sienten esa envidia, ese rencor por su hermano moreno, o por su hermano mexicano, o latinos, ok. Muchos negros no quieren a nosotros los llamados latinos. ¿Y por qué? Porque el reino no está en ellos, man. Cuando lleguen al otro lado, entonces van a ser cambiados. Alright. Y esto diciendo que también la restauración del reino norteño, porque el Señor sí se ha deshecho de nosotros, pero como está escrito en Oseas, si no lo acabamos, alright, como dice aquí, Oseas 1:10, con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, ok, bastante, que no se puede medir ni contar, y en el lugar donde se les fue dicho, ustedes no son pueblo mío, les será dicho, son hijos del poder viviente. ¿Ya ves? Y eso es en todo el mundo, pero también aquí principalmente en las Américas se nos ha dicho que somos descendientes de Cam. Ok, y lo único de verdad que tiene es que cuando estábamos aquí antes de que este Domita llegara, es que nuestra gente se estaba comportando como camitas, dando esos sacrificios, porque eso que leímos en Sabiduría 14, eso le está aplicando primero a ellos. ¿Ya ves? Por eso el Señor los mató. Ok, por eso Sodoma y Gomorra también fue quemada. Ay, porque camitas sucios estaban allí. Ok. Dice, y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, diciendo que el reino se iba a unificar otra vez, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Ok. So, ese era un punto. Ok. So dice, continuando aquí con el adversario que el Señor levantó, dice, también Jeroboam, hijo de Nabat, efreteo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. La causa por la cual éste alzó su mano contra el rey fue esta: Salomón edificó a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David su padre, y este varón Jeroboam era valiente y esforzado, y viendo Salomón al joven que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Ok, dice, aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita, de Silo, y este estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo, y tomando a Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos, y dijo a Jeroboam, toma para ti los 10 pedazos, porque así dice Yahweh, poder de Israel. He aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de las tribus de Israel. Ok, y esas 10 tribus, ok, las podemos ver aquí. Aquí, ok. So aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Y también hay que recordar Dan. Ok. Dan era llamada a otra tribu también. Ok. Ahora las escrituras ya no hablan de Dan. So nosotros no podemos decir más información de Dan. Pero esa era una tribu en esos tiempos que era contada con la parte del reino del norte. Ok. Porque Judá, Benjamín y Leví eran contados como en una. ¿Por qué? Porque como Judá y Benjamín compartían el territorio del templo. Ok, so Judá y Benjamín estaban juntos. Alright, por lo tanto, cuando Judá y Benjamín estaban en el templo, porque era en Jerusalén, Leví tenía que estar en el templo, porque eso era para el servicio. Ok, so por eso es que se juntan estas 3 tribus en una sola tribu. Ok. Continuando aquí. Dice, por cuanto, versículo 33.
Primera de Reyes 11:33. Por cuanto me ha dejado y ha adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón. Ok, que ya vimos cada uno de estos pinches dioses, right, o ídolos. Dice, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David, mi siervo, al cual yo elegí, y quien guardó mis mandamientos y estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo, y lo daré a ti, las 10 tribus. Y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. ¿Ok? Y ese es el punto que les digo, hermanos. Porque Jerusalén pertenecía en el territorio de Benjamín. Ok, so hay una conexión entre Judá y Benjamín. Y los levitas, porque estaban en el templo sirviendo. Por eso se quedaron esas 3 tribus, ok, allí. ¿Ya ves? Y eso lo podemos buscar en ChatGPT. Cuando le preguntamos a este demonio, porque es un demonio esta mierda, man, pero, pero lo podemos usar a nuestro favor. Ok, ok. Bueno, yo busqué y lo que les dije hace rato era lo que les dije, hermanos. Es lo que encontré. Ustedes lo pueden buscar también. Ok, eso dice... dice, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. Dice, yo pues te tomaré a ti, y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey sobre Israel. Y si prestaras oído a todas las cosas que te mandara, y anduvieses en mis caminos, e hicieras lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel, y yo afligiré a la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Por esto Salomón procuró matar a Jeroboam, porque Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta que la muerte de Salomón. Ok, esto es la historia de lo que pasó. Ok, por qué se dividió el reino. Ok, después de que el reino se dividió, vinieron reyes, man. Ok, y aquí tengo una lista de reyes y quiero leerla, ok, y también, para que ustedes, hermanos, vayan comparando lo que estaba pasando aquí en lo que las escrituras hablan de Jeroboam, de Nadab y de todos los reyes, con lo que está pasando aquí, o lo que pasó aquí en las Américas, en el tiempo de los edomitas llegaron acá, man. Ok, dice Jeroboam, del que acabamos de leer, fue el primer rey de Israel después de la división con Judá. Gobernó alrededor del 930 al 909 antes del Señor Yahabushai. Fundó la dinastía que lleva su nombre. Ok, y este vato, o este rey, dice, estableció la adoración de becerros de oro. Uno de los actos más controvertidos de Jeroboam fue la introducción de la adoración de becerros de oro en su reino. Ok, y esto ya había sido antes, man. Ok, como los israelitas en Egipto adorando becerros. Ok, pero esta vez hicieron 2. Ok, dice, esto fue un intento de evitar que las tribus del norte fueran a Jerusalén en el reino de Judá para adorar en el templo. Sin embargo, esta decisión fue considerada una grave desobediencia a Dios, a Yahweh, okay, y se convirtió en un símbolo de la idolatría en la historia bíblica. Okay.
Porque ya vimos que es lo que hace que estos ídolos te hagan hacer. Ok, todo eso son demonios. Porque esos ídolos solo son puertas, son portales para demonios que van a saltar sobre ti. Más si los adoras, man. Ok, y te van a hacer todo tipo de cosas. Ahora tú eres un vehículo para que ellos puedan hacer sus demonidades. Por así decirlo. Ok, esto fue. El segundo fue Nadab. Ok, después Baasá. Después Elá. Después Simri. Ok, dice: Simri tomó el trono después de matar a Elá, pero su reino fue breve, durando solo 7 días, incendió el palacio real y murió. Ok, aquí vamos a ver, alright, todo lo que vamos a ver aquí son luchas y guerra entre estos fucking indios, man. Ok, lo mismo que estaba pasando aquí entre los aztecas, ok, y los mayas. Y entre sus propios pueblos de cada uno de los tribus, man. Ok. Lo mismo que fue, lo mismo que fue, lo mismo que será. Y lo mismo que va a ser, ya fue. Ok. Dice Omri. Uno de los comandantes militares se convirtió en rey después de la muerte de Simri. Fundó la dinastía Omri y gobernó alrededor del 885 al 874. Estableció Samaria como capital. ¿Ya ves? Ok, ahora hermanos, busqué, no sé si pueden ustedes ver lo que busqué aquí en ChatGPT. Ok, pero bueno, básicamente le pregunté cómo fue Samaria como capital de Israel. No estoy seguro si se puede ver, ok, porque solo tengo un marco enlaces aquí, a ver. Oh, no. Ok, pues dice, ¿cómo fue Samaria como capital de Israel? Ok, dice, Samaria fue una ciudad importante en la historia de Israel y se convirtió en la capital del reino del norte de Israel después de la división del reino. Dice, Samaria fue fundada como capital del reino del norte de Israel por el rey Omri, okay, del que estamos leyendo, alrededor del año 880 antes del señor Yahushai. Está situada en una colina montañosa en el corazón de la región de Samaria, al oeste del río Jordán. La ubicación estratégica de Samaria le permitió controlar importantes rutas comerciales y de transporte. Okay, eso era un punto estratégico. Okay, tenía fortificaciones y arquitectura. Dice, Samaria se construyó con impresionantes fortificaciones, incluyendo una muralla gruesa y sólida. Las ciudades estaban diseñadas en un patrón geométrico, con calles rectas y casas construidas de piedra caliza. Contenía edificios gubernamentales, residenciales reales y templos, incluyendo el templo dedicado a Baal, que fue construido por el rey Acab. Ok, y ahora, yo escuché a hermanos decir una vez que Ciudad de México era Samaria, pero no entendía por qué. Yo pensaba, pues la capital, la ciudad más grande de entre los latinoamericanos, o por así decirlo. Pero ahora hay otras cosas que podemos ver que esto era allá en Tenochtitlán. Ok, porque lo mismo que yo estoy leyendo aquí, yo me lo imagino como lo describieron los edomitas cuando llegaron aquí. Ok, porque Tenochtitlán era una zona, ¿cómo se llama? Estratégica, man. Ok, y también también era un centro político y religioso. Ok, tenía fucking mansiones, tenía residenciales reales, ok, edificios gubernamentales, ok. Y le pregunté a ChatGPT qué lujoso era Samaria. Dice, Samaria, la capital del reino de Israel, fue conocida en su tiempo por tener una arquitectura y construcción impresionantes. Si bien no podemos comparar su nivel de lujo con los estándares modernos, dice, hay evidencia en la Biblia que en otros registros históricos que sugieren que Samaria fue una ciudad que exhibió ciertos niveles de opulencia y prosperidad. Sí hubo prosperidad en Samaria. Y cómo no, si se hacían crímenes en Israel, man. Había opresión. Había todo tipo de cosas malditas que estos indios estaban haciendo. No hay nada diferente hoy en día.
Porque estos mismos indios son los mismos llamados narcos, los zetas, los sicarios. ¿Ok? Porque los aztecas son nada más que los nuevos narcotraficantes, man. ¿Ok? Porque hacen las mismas cosas. Se comportan de la misma manera. Son salvajes. Alright. So dice, aquí hay algunos aspectos que destacan la posible lujosidad de Samaria. ¿Ok? Y entre ellos hay arquitectura y construcción. ¿Ok? Dice, los reyes de Israel tenían palacios y edificios gubernamentales en la ciudad, lo que sugiere un alto nivel de inversión en la infraestructura. Sí, porque eran malditos, no eran justos y oprimían a los pobres. Ok, tenían palacios reales. Los reyes de Israel tenían lujosos palacios en Samaria. Por ejemplo, el palacio de Omri, el fundador de la ciudad, se menciona en la Biblia como un lugar de esplendor. Ok, también se menciona el palacio de Acab, que era decorado y lujoso. Ok, dice, Samaria estaba ubicada en una región que tenía interacciones con culturas vecinas como Fenicia y Asiria. Ok, prácticas religiosas. Aunque se debe tener en cuenta que muchas de estas prácticas eran desviadas y contrarias a las enseñanzas religiosas verdaderas, la Biblia menciona que hubo construcción de templos y lugares de adoración en Samaria dedicados a deidades paganas como Baal. ¿Ok? ¿Por medio de quién? Por medio de Omri. ¿Ok? Porque aquí acaba de decir... Oh, no. Omri, el hijo de Omri, que fue Acab. Que ahorita vamos a leer de ese maldito también. Porque Acab fue dado en esposo a una cananita. A una camita. ¿Ok? Que esa camita era Jezabel. Y Jezabel lo que trajo fue... Alright. Son muchas cosas, man. So, ahorita Satanás fucking quitó mi video. Ok, pero espero que se siga grabando. Alright, so, vamos aquí continuando con Omri. Ok, porque Omri estableció Samaria como capital. Ok, so dice alianzas internacionales. Omri logró establecer alianzas internacionales y tratados con otros reinos de la región, incluidos algunos reinos fenicios. Uno de los logros más destacados en este sentido fue la alianza matrimonial con la casa real fenicia al casar a su hijo Acab con la princesa fenicia Jezabel. Ok, y Jezabel influenció negativamente a este Acab. Ok, dice la influencia de Jezabel, la esposa de Acab, tuvo un efecto perjudicial en el reino al promover la adoración de Baal y perseguir a los profetas de Dios. Ok, y ahora vamos a ver aquí a Acab. Acab, hijo de Omri. Right? Y ustedes, hermanos, ya nomás se pueden dar una idea. La conexión que tiene después de que se introdujo a esta puta, porque era una puta. Right? Lo describe en una... Antes de que la fueran a matar, se puso vestidos decorosos y se maquilló y trató de llamar la atención de otros hombres. ¿Ok? Para que no la mataran. Alright. So dice... el punto que quería hacer era como la influencia de Jezabel, que era una fenicia, que era una camita. ¿Ok? Ella tuvo mucha influencia en las decisiones que tenían que hacer los reyes, como Acab. ¿Ok? So vamos a ver acá, Acab. Dice, hijo de Omri, gobernó alrededor del 874 al 853 antes del señor Yahabushai. Se casó con Jezabel y promovió la adoración de Baal. Tuvo conflictos con el profeta Elías. ¿Ok? Ella promocionó la idolatría. Dice, Acab es recordado para haber introducido y promovido la adoración de Baal, un dios pagano en el reino de Israel. A través de su matrimonio, con Jezabel, una princesa fenicia, dice, dice, Acab permitió la propagación de la adoración a Baal y la persecución de los profetas de Dios. Ok, Acab y Jezabel persiguieron y mataron a muchos profetas de Yahweh, Bahashem Yahabushai, incluyendo al profeta Elías. Ok, pero no lo mataron, simplemente lo estaban persiguiendo. Dice, esta acción fue una
un grave alejamiento de los mandamientos de Dios y la justicia, perdón. Dice, Acab tuvo una relación conflictiva con el profeta Elías, quien lo confrontó y lo desafió por su adoración a Baal y su injusticia. Esto llevó a enfrentamientos significativos entre Acab y Elías. ¿Ya ves? Ok. Like, hermanos, esta cosa se está deteniendo. Ok, pero ni modo, tiene que seguir. Ok. So ya vimos de Omri. Ok. Y Omri tuvo una, ¿cómo decirlo? Un legado. No, Salakia. Tuvo su dinastía. Ok. Su dinastía. Ok. Y vamos a ver más adelante. El siguiente rey es Ocasías, hijo de Acab. Gobernó alrededor del 853 antes de la era cristiana. Fue sucedido por su hermano. Dice, influencia de Jezabel. Ocosías estuvo bajo la influencia de su madre, quien tenía un papel destacado en promover prácticas religiosas erróneas y persecución a los profetas de Dios. Muerte prematura. Ocasías murió joven debido a una lesión que sufrió después de caer de una ventana en su palacio. Su muerte temprana se menciona como un castigo divino por sus acciones y su continuación de la idolatría. ¿Ya ves? Y aquí te deja saber qué tipo de cosas Jezabel estaba introduciendo también, porque matar a los profetas era cosa, ligera. Ahora otras cosas que tenía que hacer. ¿Ok? ¿Qué tipo de sacrificios estaba promocionando para Baal? ¿Ok? Otro rey fue Joram. ¿Ok? Y Joram, hijo de Acab y hermano de Ocosías, gobernó alrededor del 852 al 841 antes de la era cristiana y se enfrentó a problemas con los arameos. ¿Ok? Y ahora viene Jehú. ¿Ok? Que Jehú está puesto, ¿ok?, aquí en Oseas 1. ¿Ok? Y lo voy a mencionar porque es un buen punto. Porque es historia también, para que podamos entender. Dice... esto fue cuando el Señor le dijo que vaya y se agarrara una mujer ramera, ¿ok?, y tuviera hijos con ella. Eso es Oseas 1 y 4. Y le dijo Yahweh, Oseas 1 y 3, perdón. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Yahweh, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. ¿Ok? Que Jehú estaba aquí. ¿Ok? Este era el rey del que vamos a leer. ¿Ok? Y Jehú fue ungido como rey por Eliseo. ¿Ok? Para una tarea que el Señor le encomendó. Alright. Dice, fue ungido como rey por Eliseo y gobernó alrededor del 841 al 814 antes de la era cristiana. Derrocó la dinastía de Acab y eliminó la adoración de Baal. Dice, Jehú es conocido por su ascenso al trono a través de un golpe de estado y su papel en el cumplimiento de una profecía divina sobre la eliminación de la dinastía de Acab. Segunda de Reyes 9 y también el capítulo 10. Ustedes, hermanos, pueden ir a leerlo. Right? Dice, un aspecto que este rey tuvo, ¿ok?, por la cual el Señor iba a quitar su dinastía, ¿ok?, o la casa, es por esto, por el uso de la violencia extrema. Dice, Jehú llevó a cabo una masacre en Jezreel, ¿ok? Por eso vemos que el Señor le iba a poner por nombre a ese niño, ¿ok? Alright, dice, donde mató a Joram, el rey de Israel, y a Ocosías, rey de Judá, ¿okay?, el cual no fue mandado que matara a Ocosías. Alright, dice, también ordenó la muerte de Jezabel, la esposa de Joram, lo que involucró violencia y crueldad. ¿Ok?
Otra cosa que él hizo fue la falta de fidelidad constante al Señor. Dice, aunque Jehú realizó medidas para eliminar la adoración de Baal en Israel, no siguió todas las leyes de Yahweh con respecto a la adoración y la obediencia. Él no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. ¿Y cuál era? La adoración de ídolos. Y los pecados de Jeroboam no nada más es alabar a 2 vacas de oro. No, eso trae consigo muchas cosas que iba a hacer el pueblo, como vimos en Sabiduría de Salomón 14. Todo ese tipo de cosas que hace que te hacen hacer todo ese tipo de demonios, man. Alright, eso no nada más. Esto se hace en un paréntesis de los pecados de Jeroboam, pero se extiende a todo lo que habla en Sabiduría de Salomón 14. Todas esas cosas perversas, asesinatos, engaños, alright, corrupción, como dice aquí, mantenimiento de la corrupción política. A pesar de derrocar la dinastía de Omri, Jehú no logró establecer un reino fuerte y duradero. ¿Por qué? Porque así también es el rey, así son el pueblo, man. Su reinado estuvo lleno de luchas internas. ¿Y por qué? Pues porque no había paz. Es lo que les digo, man. Los mismos aztecas, los mismos indios que estaban en este lado haciendo guerra contra sus hermanos. Y amenazas externas, lo que sugiere que su liderazgo no fue capaz de proporcionar estabilidad política. Otro aspecto fue el cumplimiento parcial de la voluntad del Señor. Jehú fue ungido por Dios para llevar a cabo ciertas tareas, pero su ejecución de estas tareas a menudo involucraba la violencia y la destrucción. ¿Ya ves? Además, su compromiso con la obediencia de Dios parecía ser selectivo, lo que puede verse como una debilidad en su liderazgo, cuando le conviene. ¿Ya ves? Otro rey fue Jehoacás, que fue hijo de Jehú, que gobernó alrededor del 814 al 798 antes de la era cristiana. Dice, tuvo conflictos con los arameos. Otro rey fue Joás, nieto de Jehú, que gobernó alrededor del 798 al 782 antes de la era cristiana. El reinado de Joacás en Israel estuvo marcado por la idolatría y la opresión extranjera. Aunque hubo momentos en los que buscó a Dios en medio de la dificultad, en general su legado es más negativo debido a su continuación de prácticas religiosas desviadas y la falta de liderazgo moral. ¿Por qué? Por ídolos. Otro rey fue Jeroboam II, nieto de Jehú. Gobernó alrededor del 782 al 753 y tuvo un reinado relativamente exitoso en términos de expansión territorial y prosperidad. Su reinado también fue marcado por la desigualdad social y la explotación de los pobres. La Biblia señala que hubo una brecha significativa entre los ricos y los pobres durante su gobierno. ¿Ya ves? Por eso estos indios se hicieron ricos a través de todo esto, man. Otro rey fue Zacarías, hijo de Jeroboam II. Gobernó alrededor de 753 antes de la era cristiana y fue asesinado después de un breve reinado. Su gobierno coincidió con el cumplimiento de una profecía que había sido pronunciada sobre Jehú, el fundador de su dinastía. El cumplimiento de aquí de que le puso fin a la casa de Jehú por la sangre de Jezreel, como vimos en Oseas 1 y 4. ¿Ya ves? Dice, la profecía indica que su descendencia reinaría sobre Israel hasta la 4ª generación, y Zacarías fue el 4º descendiente en la línea de Jehú. El 4º y el último. Otro rey fue Salum. Dice, tomó el trono después de matar a Zacarías, pero su reinado fue efímero. Otro rey fue Menahem. Derrocó a Salum y gobernó alrededor del 752 al 742 antes de la era cristiana. Impuso un impuesto severo y enfrentó invasiones asirias. Y algo que se ve en su gobierno, se vio,
fue la opresión y crueldad. ¿Ok? Además de su acceso al trono a través de la violencia, Menahem también impuso opresión y crueldad sobre su pueblo. Específicamente se menciona en la Biblia que infligió un castigo severo a la ciudad de Tifsá, matando a mujeres embarazadas y despedazando a niños. ¿Ya ves? Solo fue de mal en peor, man. ¿Ok? Otro rey fue Pekaya. Dice, hijo de Menahem, gobernó alrededor de 742 al 740, 2 años, antes de la era cristiana. Fue asesinado por Pekah. Pekah derrocó a Pekaya y gobernó alrededor de 740 al 732, antes de la era cristiana. Fue asesinado por Oseas. Oseas, ok, que ese es el rey que vimos, alright, que fue el último rey antes de ir a cautivos a Siria. Ok, dice, último rey de Israel, gobernó alrededor del 732 al 722 antes de la era cristiana. Su reinado vio la caída de Samaria ante el asedio asirio, marcando el fin del reino de Israel. ¿Ya ves? Y todo esto, una cosa que es, ¿cómo decirlo? Es notoria, o una característica del imperio asirio, es que eran crueles. ¿Ok? Y eran crueles, porque el reino de Israel, ok, hablando del reino norteño, fue cruel, man. Lo mismo que pasó aquí en las Américas. Ok, por eso es que el Señor en Deuteronomio 28, aquí creo que lo tengo, Deuteronomio 28 y 64, dice, 54, perdón, no, 64, no, Salaki, man, oh yeah, por aquí, Deuteronomio 28 y 47. Por cuanto no serviste a Yahweh tu poder con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, ok, y por todas las cosas que había hecho, el reino norteño y Judá también, dice, servirás por tanto a tus enemigos que enviará Yahweh contra ti, ok, que eso es servidumbre, esclavitud, con hambre y con sed y con desnudez, y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Ok, y esto pasó ¿dónde? Pasó con Asiria, ok, con el reino norteño, que fue llevado en esclavitud, right? Que también fue los babilonios, que también fueron los romanos, ok, porque esto se repitió una y otra vez, ok. Dice, Yahweh traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no entiendas, ok. Y esto es una y otra vez, ok. Y la última que hizo el Señor fue con estos edomitas, ok, que también son contados como un águila. Pero esto ha pasado a través de la historia también. Los romanos, los asirios, ok. Y algo espiritual de los asirios es que se le considera en Daniel 7 como cuando él estaba hablando del león, que tenía alas como de águila. Esas alas de águila se está refiriendo a los asirios. ¿Ya ves? Y como dice aquí, nación cuya lengua no entiendas, gente fiera de rostro que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño. Ok, iban a ser crueles. Lo mismo que fueron los edomitas hoy en día, lo mismo que fueron en Roma, lo mismo que fue en Babilonia y lo mismo que fue en Asiria. Ok, dice, y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra, hasta que perezcas, y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. ¿Ya ves? Esto es lo que el Señor dijo, ok, por todos los pecados que nuestra nación cometió. Ok, y en este video estamos hablando del reino norteño. Si el Espíritu lo permite, pues vamos y hablamos del reino sureño, que son los llamados morenos, ok, los de Haití, ok, y los de Benjamín, que es allá en Jamaica, ok.
So, yeah, man. Es básicamente el punto. Sé que este video ha sido muy largo. Alright, pero, hey, man, fue edificante para mí cuando yo lo estaba estudiando. Y quiero compartir esa alegría con ustedes, man. Ok, so, otra referencia que ustedes, hermanos, pues realmente tienen que ver con relación a este video es leer Segunda de Reyes 17, todo el capítulo, porque habla el destierro y las causas. Ok, todo el capítulo, man. Porque como dice aquí, caída de Samaria y cautiverio de Israel. Y esa es la continuación, o más bien dicho, la primera parte, ok, antes de entrar en Cuarta de Esdras, capítulo 13, alright, y versículo 40, porque habla de Oseas, el último rey, habla de Salmanasar, ok, que Salmanasar era, si no mal recuerdo, era Tiglat-Pileser, ok, rey de Asiria. Y vamos a confirmar nada más. Salmanasar, ok, Tiglat-Pileser, o fue su padre. Ajá. Ya, fue Salmanasar. Ok, Salmanasar V. Ok, so yeah, man. So, si pueden leer este capítulo entero, porque también va a explicarles, ok, que pues la historia de Israel y de Samaria. Cómo es que fue llevado toda la población, o la mayoría de la población de Samaria, del reino norteño, a Asiria. Ok, y Asiria volvió a repopular. Y te va a explicar aquí las causas del por qué. Ok, pero con esto de lo que vimos entre los reyes y todo eso, pues nos vamos a dar una idea de todo lo que estaba pasando y haciendo, ok, nuestra gente. Y traerlo en esta parte del mundo para ver que realmente merecía castigo, ok, por todo lo que se estaba haciendo aquí. Ok, porque la razón por la cual viajaron desde acá, porque este es el río Eufrates, todo esto, man, no lo vimos, pero hey, si tienen tiempo, sigan este río. Y este río va a llegar hasta el mar Mediterráneo. No. Al mar, al Golfo Pérsico. Y del Golfo Pérsico, pues ustedes ya se pueden imaginar la ruta que tuvieron que pasar para pasar hasta acá. ¿Ya ves? Pues sí, man. Espero que esto haya sido edificante. Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahasham, Yahahushai, Bahasham, Raha Hakwetash. Un saludo a ustedes, hermanos y hermanas. Hasta la próxima. Shalom.